Muy buena tarde, bienvenidas y bienvenidos. Les doy la más cordial de las bienvenidas a esta emisión de Radio Epicentro Colima, en la que vamos a tratar temas relacionados con la protección civil y con la gestión integral de riesgos de desastres. Agradezco mucho a nuestro ingeniero de Radio Epicentro, Eric Álvarez, que siempre está como hoy haciendo lo posible para hacer esta conexión y que no vaya a presentarse algún imprevisto. Y le enviamos un saludo muy afectuoso a todas y todos nuestros colegas de las filiales de Radio Epicentro en la Ciudad de México, en Sonora, Nuevo León, Quintana Roo, Guanajuato, Sinaloa, San Luis Potosí, Chiapas, Tehuacán, Puebla y Sonora, y también a nuestros colegas de gestión íntegra del riesgo de desastres, y en Latinoamérica le enviamos un afectuoso saludo y un abrazo muy fuerte a nuestros colegas de Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay y Costa Rica, que siempre replican nuestra señal y que siempre nos hacen el favor de estar al pendiente con comentarios y con buenas ideas para mejorar esto que denominamos la gestión integral de riesgos de desastres. El día de hoy tenemos un invitado muy joven y destacado en el estado de Colima. Se trata de mi amigo y colega, el maestro Agustín Rojas. ¿Cómo te encuentras, Agustín? Qué gusto saludarte. Saludador, muy bien por la invitación. Estoy aquí contentos de estar con usted en este espacio. Muchas gracias, Agustín, por aceptar la invitación. Y déjenme les cuento algunos de los datos de nuestro invitado para que conozcan un poco más de él. Él es Agustín Rojas, es ingeniero civil por la Universidad de Colima y es maestro en arquitectura sostenible y gestión urbana por el Tecnológico Nacional de México Campus Colima. Y actualmente es doctorando de tiempo completo en el doctorado en arquitectura dentro del programa interinstitucional que está adscrito a la Universidad de Guanajuato. Por eso tiene que ver con el tema que vamos a tratar el día de hoy. En su trayectoria académica y de investigación se ha enfocado en temas como es la construcción del riesgo, la vulnerabilidad, la resiliencia y la adaptabilidad urbana. En su tesis de maestría analizó la relación entre el espacio público y la resiliencia urbana. Ahorita le voy a preguntar por ahí cómo fue esa tesis de maestría, cómo la desarrolló. Y en su investigación doctoral ahora está abordando el tema de la construcción del riesgo de desastres, pero vinculado a lo que denominamos fenómenos antrópicos, en específico lo que tiene que ver con riesgos vinculados a la industrialización en esta zona de Guanajuato, que colinda con varios estados también, ¿sí? Michoacán, Jalisco, Querétaro, etcétera. Particularmente en ese contexto de industrialización del Bajío, ¿no? Como se le denomina en lo general a esa zona. Y como parte de sus estudios de posgrado, ha realizado en dos ocasiones estancias académicas en la Universidad Nacional Autónoma de México, la más reciente estancia en el Instituto de Geografía dentro del Departamento de Geografía Social, donde trabajó sobre el análisis de la vulnerabilidad urbana con la entrañable amiga y admirada colega, la doctora Nacheli Ruiz, a quien le enviamos además un afectuoso saludo. Le estimamos mucho y le deseamos muchísimo éxito, y vamos a escuchar qué nos comenta Agustín también de esta estancia que realizó en la UNAM con la doctora Nacheli Ruiz. Y además, Agustín es miembro del capítulo Colima del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil AC, desde el año pasado que tomamos protesta. Entonces, pues es un joven que tiene una trayectoria muy prometedora y que seguramente aportará muchas producciones para este colegio, para México y para la academia y la investigación. Estimado Agustín, siempre preguntamos aquí en Radio Epicentro una pregunta que nos abre puerta, que como decimos, rompe hielo, y es cómo fue que te acercaste a estos temas que están vinculados con los riesgos, con la protección civil. ¿En dónde estuvo ese impulso que de repente te hizo
pensar en esta situación del espacio público y la residencia urbana en la maestría, o a lo mejor fue anterior, esta curiosidad, ¿no? Si traías esta formación de ingeniero civil, a veces pues no tienen esta formación en cuanto a temas de riesgos, vulnerabilidad, resiliencia, o a lo mejor sí, por ahí ocurrió alguna materia, ¿no? Que te haya dado luces y que dijiste, por aquí le voy a dar. ¿Dónde estuvo ese impulso que te cambió la vida y que te permitió crear un camino hasta ahorita? Yo creo que fue por cosas del destino, terminamos con estos temas. Específicamente, en la maestría, cuando se nos ofertaba una cartera de proyectos en los cuales podríamos participar, la maestría que yo estoy es profesional, trabajábamos con algunas dependencias. En aquel entonces, el Instituto de Planeación de aquí tenía algún programa que habían construido. Esa agenda con ciertas metas y proyectos que estaban encaminadas hacia la resiliencia urbana de la ciudad y que estaban eh, patrocinados, digamos así, en ciudades resilientes, daba pauta para que ellos empezaran a generar ciertos proyectos. Entre ellos tenían uno que buscaban generar espacios públicos resilientes. Incluso hicieron un prototipo ellos en em, ay, se me fue el nombre de la colonia que está yendo para Vietnam, estas acciones, pero a partir de ahí es de que ellos me propusieron indagar en estos temas. La verdad quedé fascinado con lo que se puede hacer, lo que yo me llevó a estudiarlo. Si bien en el doctorado es algo completamente diferente, fueron el mismo adentrarme un poco más en el tema y poder con que quizá ya hay unas aportaciones en cuanto a medidas o estrategias en el contexto urbano que permiten, por ejemplo, ver la infraestructura, permiten ayudar, pero siento que aún nos falta mucho por conocer cómo se construyen estos riesgos, cuál es el proceso que han seguido y cómo se han generado. Es por eso que cambié un poco y también me enfoqué un tema en temas más antrópicos, más de origen humano que de fenómenos naturales. Pero también creo que a lo largo de toda la vida, pues uno de Colima siempre ha estado en contacto con riesgos directos. Yo recuerdo en el sismo del 2003 que me tocó, estaba yo pequeño, niño, jugando en uno de esos juegos que vienen a las ferias de los pueblos. Y yo recuerdo que fue todo un caos, fue todo un evento traumático, que si bien hasta la fecha lo tengo presente, entonces yo creo que hay mucho trabajo que hacer por conocer nuestros riesgos y además de conocerlo, poderlos gestionar y sobre todo tratar de prevenir mayores impactos negativos, pérdidas o daños. Entonces, por eso es de que nace esta curiosidad por seguir en Oye, qué el tema. interesante. Cuéntanos un poquito más de esta experiencia que viviste desde niño, en el sismo del 2003, porque estoy seguro que muchos jóvenes que siguen esta señal, sobre todo estudiantes de licenciatura, de repente han tenido también estas experiencias y luego a veces las canalizan hacia temas de investigación que tienen que ver con esto de los riesgos, y a veces no. Pero, ¿por qué dices que fue tan impactante la situación? ¿Qué ocurrió así un poquito? Si se puede, pues, si no es Sí, muy... claro que sí. Te cuento así brevemente. Yo vivo en una comunidad que se llama El Trapiche, aquí en Colima. Aquí tienen su casa. Gracias. Entonces, en aquella ocasión, días en enero, se festeja aquí a las fiestas patronales del pueblo. Y Mm, no sé si tengas ahí un poco de noción, conozcas aquí el Trapiche, claro. pero normalmente vienen ciertos juegos que son atractivos para los niños para durante el periodo de feria, ya ve que se ponen muchos puestos, negocios y a la par juegos. Y en aquel entonces yo recuerdo que había un juego muy famoso que le llamaban la Casa de Aladino, que está lleno de columpios, pasadizos, Mm. escaleras y resbaladillas y todo ese tipo de cosas. Y yo recuerdo que justo estaba con mi hermano en una segunda planta de ese juego mecánico cuando empieza el sismo. Entonces yo recuerdo cómo la gente perdió el control de la situación, se escuchaban gritos por todos lados.
niños que no sabían qué hacer, gente que tampoco sabía cómo reaccionar. Yo recuerdo que fueron unos momentos en donde no sabíamos nada, teníamos incertidumbre, estábamos niños y yo creo que uno como niño no tiene noción y no conoce lo que es un sismo hasta que lo vive. Entonces, cuando se mete ya un rescatista con una linterna y nos empieza a alumbrar y ya vemos que nos sacan y todo, yo creo que es algo que pues, siempre se quedará guardado en mi memoria y que finalmente también, pues quiera uno, nos ayuda ya ver el haya y el desastre que fue, porque sí, al final de cuentas creo que es algo que sí fue un desastre aquí en Colima, unos daños y creo que también por eso es de que tengo la curiosidad, si bien ya ahorita no me he enfocado en fenómenos naturales, enfocado más en creo que tengo ese interés por poder aportar algo a la gestión del riesgo. No, claro, qué interesante experiencia y sin duda es muy estresante para un niño, una niña verse en una circunstancia que no entiende, ¿no? Del todo y que de repente pues se va la luz como ocurrió en la ciudad o en la mayor parte del estado a raíz de que estaba presentando el sismo. Y efectivamente, o sea, muchísimas personas no sabían cómo reaccionar, la mayoría trataban de correr, pero en este caso tú estabas ahí dentro de este juego y no había manera de que te pudieran sacar rapidísimo, porque ya me imagino que tus familiares también estaban teniendo hasta problemas para mantenerse de pie, porque se estaba Sí. sacudiendo muy fuerte, ¿no? Un sismo de 7.9, de magnitud 7.9, que pues causó muchísimas colapsos de viviendas en el estado de Colima y que además pues puso a prueba en mucho las capacidades institucionales. Pero fíjate cómo en esta circunstancia tan particular puede generar una emoción tan fuerte que es capaz o que es definitiva para que una persona en el futuro se interese por ciertos temas, ¿no? ¿Tu vinculación a la ingeniería civil tiene que ver Sí. con eso o no? O llegaste a la ingeniería civil por otro interés? ¿O te interesaba la resistencia de materiales, las construcciones y por ahí ibas? Yo creo que sí, en un inicio sí fue por ahí, Ok, llevar mucho cómo estaban construidas las viviendas, ya después cuando empecé a enrolarme un poco en el área, veía de que sí, estuvieran confinadas, de que porque si en un sismo se podría, que deficiencias. Entonces creo que todo eso también tenía un trasfondo que es este evento sí. que presencié de niño y decidí estudiar. Claro, sí. Fíjate, a mí me marcó también el sismo, los sismos de 1985. Ahí también me marcaron mucho porque yo tenía más o menos 9 años de edad, entre 9 y 10 años, 9 años de edad. Entonces fueron muy impactantes las situaciones que ocurrieron de ahí. Y desde ese momento, en los años posteriores, empecé a interesarme mucho en estos temas de los fenómenos naturales, por qué ocurrían, cómo ocurrían y a conocer sus características. Y pues hasta la fecha, o sea, sí, hay quienes canalizan emoción. Ya un amplio repertorio el Ah, suyo. sí, en tratar de entender lo que ha pasado y de ahí se han venido otros sismos y un montón de huracanes y otro tipo de fenómenos poco a poco, ¿no? Y luego, ¿cómo pasaste al tema del espacio y la resiliencia urbana en la maestría? ¿Cómo ya empezaste a vincular la complejidad de lo que es el espacio público, específicamente con la resiliencia? Con la resiliencia nos comentabas un poquito que estuviste vinculado con este proyecto de de la Colima Resiliente, el financiamiento de la Fundación Sí, Rockefeller en la administración de Rockefeller, y que lo estaba coordinando, si mal no recuerdo, ese proyecto Jorge Ortiz, que es un colega que ahorita es que correcto. está en la Ciudad de México, pero hizo su doctorado también en Inglaterra, vinculado con estos temas de la resiliencia y de la captación de agua. Aquí lo hemos tenido en el programa, le enviamos un saludo también muy afectuoso al buen Jorge.
Pero ¿cómo fue que ya vinculaste el espacio público y la resiliencia urbana con esa complejidad que tienen estos temas? Como dijiste, por aquí le voy a dar. Sí. Cuando yo empecé esos temas, recuerdo que el concepto de resiliencia urbana estaba en boga y todo el mundo hablábamos de resiliencia. Por el concepto sobre un enfoque muy positivo de cómo podíamos generar capacidades y sobre todo cómo generar capacidades desde el contexto urbano para poder mejor ante el desastre y tener una pronta recuperación. Desde esta perspectiva, FUNFEL programa financiaron el desarrollo de la estrategia de resiliencia de aquí de Colima y específicamente una de sus acciones, todos se enfocaban en parques y jardines vecinales o barriales y en conjunción podía generar resiliencia humana. Es por ello que ellos buscaban herramientas para poder lograr cumplir con esta meta y una de los trabajos que surgieron para poder brindarles herramientas para poder desarrollar fue precisamente la tesis que yo desarrollé en la vida que estuve trabajando con el Instituto de Planeación y que también me permitió colaborar con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo de allá de la Ciudad de México, en aquel tiempo que también tantos estaban buscando incorporar estos conceptos de resiliencia en el diseño del espacio público y sobre todo buscábamos identificar qué elementos debería tener para brindar este tipo de capacidades, vaya. Entonces Ujú, yo me puse a investigar primero el concepto de espacio público, sobre todo me puse a hablar de espacios del tipo abierto, que son los parques y jardines vecinales, e empecé a visitar los espacios que pequeños elementos que podrían contribuir a minimizar ciertos riesgos. Y me ujú, encontré con varias sorpresas de que en algunos de los elementos que podrían a ciertos riesgos, por ejemplo, recuerdo que algunos espacios públicos incluso implementaban ya sistemas de captación de datos, tenían ujú, eh, estos jardines filtrantes o jardines que permiten la permeabilidad o el uso de ciertos materiales para el tema de eh, tenían incluso espacios que en algún siniestro o algún desastre podrían llegar a ser utilizados como albergues temporales que se usan identificarse, podrían potencializarse para brindar estas capacidades de resiliencia. Eso fue más que nada lo de esa maestría, eso, más salió ese trabajo de tesis, ya casi 4 años, y después creo que ya no hubo tanto con ese, ya no supe qué es lo que siguió con este programa porque en teoría querían intervenir ciertos espacios, entonces, claro. iniciar este tipo de estrategias enfocadas en resiliencia urbana. Incluso te comparto un caso en y que incluso cuando yo hice mi trámite para ingresar al doctorado, yo entré con un protocolo en donde yo quería seguir generando impacto en función de tratar herramientas para que las personas y los habitantes pudieran enfrentarse de una mejor manera ante el desastre, sobre todo una mejor resiliencia urbana, que es el tema con el que ingresé al doctorado, ya por cuestiones de que me fue enrolando un poco más en el tema, indagando sobre todo los diferentes, entonces me llevó a ser totalmente diferente, pero pues de ahí surgió mi relación ya en la academia con los estudios del riesgo. Ok, fíjate que ese proyecto de la estrategia de Colima Resiliente y en general, los proyectos en distintos lugares
estrategias resilientes en Chile, en Argentina, en un montón de lugares que lo estaban realizando, pues son súper interesantes, están súper bien sustentados, ¿sí? Pero luego de repente se enfrentan con la circunstancia política del cambio de gobierno, el desinterés por la nueva administración y ya no se les da continuidad, ¿no? Aquí eso nos pasó, que se vinieron las elecciones, cambió la administración, cambió el partido, el siguiente partido ya no se interesó por el tema y ya no le dieron continuidad a muchas de las acciones que estaban ahí contenidas. Probablemente algunas de esas sí, pero no en el contexto de esa estrategia que se había planteado desde antes, ¿no? O al menos no es muy evidente que tengan vinculación los proyectos que se realizan hasta nuestros días, ¿verdad? Y luego entonces, ya al evolucionar esta reflexión, Sí, estamos. dime, ¿me vas a comentar algo? No, digo que sí, es un campo de oportunidad Mm, para mejorar, porque sí, muchos del sí, proyecto tenían algunas propuestas bastante interesantes que pues si no se les da continuidad, quedan ahí en el papel. sí. Se van a- Es correcto. Y luego ingresas al doctorado institucional que está adscrito a la Universidad de Guanajuato, y entonces ahora el tema se amplía hacia la industrialización de la zona del Bajío de Guanajuato. ¿Y cómo te ha ido con eso? ¿Cómo lo has abordado? ¿Con qué metodologías? ¿Cómo lo estás tratando de desarrollar? ¿Qué nos cuentas de eso? Sí, fíjate que ahí el cambio, creo que fue un cambio bastante grande, lo que en el doctor yo ahorita, que parte de este cambio es interesante porque me ha podido ayudar a descubrir nuevas formas de estudios de quiero sobre el tema de la construcción. Creo que nos falta bastante camino por conocer y en terminar de entender a nuestros riesgos a los que nos enfrentamos. Y como movimiento de conocimiento que yo identificaba es que quizá la mayoría de los investigadores se centran en fenómenos naturales, en NASA o de fenómenos naturales, que ya tú lo sabes mejor que yo, los desastres ya no son naturales, pero este, desencadenan. Sí, entonces yo sentía que había un hueco de conocimiento en sobre todo los estudios que tuvieran que ver con dando con- y esto estamos generando ya más con un enfoque socialmente construido como hemos estado construyendo, ¿sabes? Ujú, Siempre una área de oportunidad en estudiar el proceso de industrialización y cómo cómo el proceso de industrialización específicamente basado en algunos problemas, evidentemente están poniendo en riesgo a la población de aquella región y que a pesar de que no ser un sismo, un huracán o algún otro fenómeno, creo que a lo largo de todo este proceso de construcción se han ido generando, eh, pequeños procesos que al final de cuentas, pues también ponen en riesgo a la población. Y cómo hemos empezado a analizar sobre todo de la parte urbana, hemos analizado cómo se ha ido conformando toda esta región. Me he centrado mucho en la ciudad de León, cómo ha ido su planeación, cómo se organiza esta ciudad, y en función de analizar las todo el análisis cartográfico de la localización, ubicación de las industrias, qué tipo de zonas se encuentran en zonas aledañas, identificar la ido evolucionando la organización interna de la ciudad. Hemos analizado algunas líneas de crecimiento como el 45 en esta ciudad. En función de ellas se van articulando estas industrias. Y además también últimamente nos hemos enfocado en analizar equipamiento, por ejemplo, el tema de los hospitales, el tema
de la infraestructura para la educación y cómo la es un tanto injusta para los habitantes, porque si mientras los habitantes con menor poder adquisitivo o están siendo una en la zona industrial en donde están expuestos más directamente a los efectos de la industria, hay zonas en el norte donde se están construyendo este tipo de ciudades en donde estamos expuestos a este riesgo que nos lleva de posibles desastres, por así llamarlos, ¿verdad? Tanto accidentes automovilísticos, el incremento de la delincuencia, el tema de algún que bastantes han habido ya en esa región. ¿Tienes por ahí algunas diapositivas? Me habías comentado que podías mostrar. ¿Quieres mostrarlas Sí, de una vez? tengo Porque, algunas diapositivas que si a ver, pues trata son, de compartirlas a ver bueno, si nos permite el sistema. Sí, la verdad déjame ver si ya es se puede. cuando empieza uno a investigar a profundidad temas de riesgo y especialmente lo que está vinculado con el desarrollo urbano, ¿sí? Y todas las características de los procesos de urbanización, es inevitable darnos cuenta la complejidad que tiene este tipo de estudios, cómo son interdisciplinarios, multidisciplinarios, incluso pues que tienen que desarrollarse algunas estrategias y recomendaciones de la mano de estudios pues transdisciplinarios que involucran a la comunidad y que la hagan partícipe de las problemáticas y de las posibles soluciones que se pueden encontrar. Entonces, caemos en esta conceptualización que hizo hace tiempo Rolando García en el sentido de que hablar del tema de riesgos pues es hablar de problemas complejos, ¿no? De temas complejos por su estructura, por la cantidad de elementos que están implícitos ahí. Adelante, a ver, vamos viendo tus diapositivas. Sí, pues más que nada, algo que me y que está de sobre todo de ver a los efectos que se están generando. Estamos tratando de hacer una crítica de cómo era la parte económica y se descuida aspectos humanos o aspectos ambientales desde que nos conducen a riesgo. Y sobre todo hacemos lo que uno llama como sociedad de riesgo, cuando ya los riesgos están rebasando la capacidad. Y precisamente es en las ciudades lo que las estamos concibiendo como ideal para el agravamiento de riesgos. Una autora que por ahí he citado menciona que es en las ciudades donde los desastres son cada vez más naturales y sobre todo nosotros nos estamos enfocando en la región del Bajío Guanajuatense, que si alguien no la conoce es toda esta zona que está conformada por el municipio de León, Silaya, este, que juntan toda esta franja del Bajío y que lo conecta a Acapulco. Y realmente ahí es donde ha habido un alto incremento de industrias en estos últimos años, sobre todo desde la última parte de la historia del capitalismo, que le llaman la globalización imperialista, cuando grandes ciudades como la Ciudad de México empiezan a enfrentar procesos de desindustrialización industrial, los laboratorios que les ofrecen ventajas competitivas para que poder funcionar, y en este caso ellos se encontraron en la región del Bajío Guanajuatense, territorio de y desarrollarse, haciendo que haya un incremento de industrias en esta zona. Tan solo, por ejemplo, el de NUE, de acuerdo a los datos del INEGI, en 2010, 80 en León, por poner un ejemplo. Pero para 2019 ya registraba el doble de industrias. En menos de años ya había industrias en esta ciudad, pasando de 82 a 163.
Específicamente esta región que menciona ventajas, ventajas territoriales que son atractivas para la industria. El tema de estructura vial, conexiones de ciudades que se encuentran en esta zona y que precisamente beneficia estas ventajas. Cuando podemos ver que la actividad industrial ha estado presente a lo largo de toda su historia, pero específicamente hemos experimentado un boom desde la planeación urbana, como desde 1997 estas eran las zonas destinadas a la actividad industrial, pero ya para 2020 un cambio en donde se trata por medio de la planeación de reubicar la industria hacia la zona sur y se le da toda esta zona para que pueda desarrollar. Sin embargo, si nosotros hacemos un estudio más a detalle de dónde se encuentran localizadas las industrias, podemos ver que se encuentran dispersas por toda la ciudad. En este vamos a observar como 2020 prácticamente se duplicó la cifra en esta zona metropolitana de León-Silao y donde se puede observar que sobre todo se alinea con el eje de la carretera 45, pero que está distribuido en la ciudad. ¿Cuáles son los principales tipos de industrias que se han desarrollado en estas ciudades? La principal es el curtido y acabado de cuero y piel. En segundo lugar, tenemos la fabricación de equipo de transporte y en tercero, la industria del plástico y el hule, que de acuerdo al Atlas de riesgo que tendrán y estas giros o estas industrias son altamente peligrosas por el tipo de sustancias químicas y los volúmenes de sustancias químicas que almacenan, donde se utilizan este tipo de sustancias que pues, pueden ser inflamables, explosivos y pueden derivar en como Atlas, ellos intentan ubicar, pero la verdad es de que hay una gran deficiencia respecto a esto, incluso yo mismo he detallado, pero para poder generar incluso radios de influencia me requería las metodologías que existían, eran manejando estas industrias, pero no obstante esta información no la pude conseguir. Lo más cercano que tenemos que fue en ese instrumento, en el Atlas del Riesgo para el municipio de León, y que precisamente más o menos o local. Y aquí nos podemos ya cuando ponemos a ver qué población está expuesta, podemos ver que son zonas cercanas a la actividad industrial. En cambio, zonas residenciales o menos densas, que también es donde habita para poder adquirir encuentras de estas zonas de mayor industrialización. Y esto se ve desde la planeación de suelos, como incluso la evolución y sobre todo ha intentado densificar estas zonas cercanas a la actividad industrial y ha tratado de desplazar la actividad industrial hacia la zona eh, con menores densidades. El tema de la marginación urbana, aunque que se generan los datos del INEGI, cabe resaltar o precisar que en sí no es comparable porque utilizan distintos índices, pero sí nos dan una referencia de cuánto en nuestra ciudad. Y si nosotros comparamos el 2000 con el 2010, podemos ver cómo se ha intensificado o se ha incrementado la marginación en la zona sur de la ciudad, mientras que en las zonas norte también se sigue disminuyendo. Esto, se ha identificado una serie de noticias en donde ha habido bastantes accidentes en la zona, incendios, exposición, mayoras de actividad
encargado de años atrás, e incluso he visto algunas notas de periódico revisado en donde desde tiempos han presentado ciertos asociados, sobre todo a problemas de contaminación derivados del curtido y el acabado de piel. Cabe que nosotros contaminatorias, ciudades como León no son ciudades riesgosas, dado a que son muy pocas las declaratorias que han presentado que estaban en esta, porque a grandes problemas como ciclones, como terremotos. Sí, creo que han presentado sequía y otros problemas de inundaciones, pero son mínimas. Sin embargo, son zonas que son altamente expuestas a distintos riesgos, eh, como temas de contaminación, el mismo incremento de la delincuencia, el mismo incremento de accidentes vehiculares, el mismo presenta algún incendio en una de estas industrias y que genere daños hacia las personas que están cercas. Y como parte de este análisis de la viabilidad, porque vista desde un punto de vista en donde nosotros concebimos al desarrollo como ese tiempo en donde se dedica a satisfacer necesidades humanas y que para allá debemos de concebir la planeación de nuestras ciudades, cuando no cumple con estos criterios y se descuida la parte humana y se prioriza como es lo que se revisando, pues nos conduce a situaciones de riesgo. Precisamente me puse también a analizar la distribución del equipamiento. Uno de los principales indicadores de habitabilidad es la adopción de equipamiento. Y al yo analizar el equipamiento en colonias con diferentes, aquí tomé como muestras estas colonias donde se llama Balcón, para que es en los dos extremos de la ciudad y que si nos podemos a ver son colonias que cubiertas completamente, son unas donde se ven viviendas de alto poder adquisitivo, de la otra podemos ver que existe cierta precariedad y si nos ponemos también poder de la zona centro y sobre todo la zona ya hacia el norte es donde más se ha desarrollado la parte del equipamiento, aunque cabe mencionar que la mayor parte del equipamiento privado, pero pues al fin de cuentas se está generando este tipo de equipamientos destinados al mercado hacia una, que la parte es estas, que son las más densamente pobladas, las que están mayor expuestas a los riesgos de estas industrias, son las más descuidadas que generan equipamientos. Pues más que nada hemos estado analizando diferentes tipos de equipamientos como el educativo, que sabemos que todo es vulnerabilidad. Si están en situaciones humanas y tenemos un espacio habitable, nos está conduciendo a mejores condiciones de vida, mejor calidad, pero si por el contrario está adecuado para la educación, para la salud, el mismo espacio nos está vulnerabilizando porque al no brindarnos este tipo de equipamientos, nos están saciando de forma adecuada. Por ejemplo, una de las principales necesidades que tenemos como nosotros como humanos es la atención médica. Si no se nos está brindando el equipamiento para la atención, pues un espacio nos está vulnerabilizando y esto se podría intensificar a la hora de una presencia de una contingencia. Por ejemplo, si se presenta un desastre, un accidente, una unos impactos negativos, pues al no tener el equipamiento cercano hacia este tiempo estamos y podemos presentar o tener mayores impactos negativos a la hora de un siniestro. Igual esto pasa, por ejemplo, que nos ayuda, nos estemos mayor preparados estamos para y mayor comprensión tenemos de nuestros desastres. Entonces, creo que todo esto nos habla el desarrollo, cómo se ha configurado, nos habla bastante de cómo se ha ido generando el riesgo y hasta qué zonas debemos priorizar, hacia qué zonas debemos de otras medidas.
nuestras fuerzas y nuestras acciones para poder mitigar y prevenir el riesgo. Sobre todo, yo me enfoqué, estudio por información construyendo todo este riesgo y que esta información permita a los tomadores de decisiones dar, ahora sí, proponer y darme ya sustentadas con esto. Es solo una probada de lo que estamos desarrollando. Son algunos mapas que decidí pasar, que decidí mostrar para que ver cómo se está trabajando. No sé si alguna duda. No, súper interesante. Fíjate que hace más o menos como 3 semanas tuve la oportunidad de andar allá por León y recorrer esa zona. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención de la ciudad es que tiene muy pocas viviendas de segundo, de 2 o más pisos. Entonces, casi toda la vivienda es de un piso y eso implica que la ciudad se ha extendido hacia distintos lados de manera muy importante. Y eso genera, está vinculado a esta dificultad para atender todas las necesidades de servicios públicos que tiene la población. En la zona centro, pudimos identificar que pues sí se encuentran bastantes farmacias, clínicas, hospitales. Hay más o menos como 3 hospitales, pues que cuentan con la mayoría de los servicios, ¿sí? No sé en qué niveles se encuentran específicamente, no lo pregunté, pero sí, eh, se nota que hace falta esa parte de contar con más clínicas, sobre todo en las zonas marginales de la ciudad, donde hay muchísima población en viviendas bastante pequeñas, se nota, ¿sí? Y que no están muy bien construidas. Pudimos, Sí, al paso de las calles, uno puede notar perfectamente que son viviendas viejas también, que no se les da mucho mantenimiento, ¿sí? Y que afortunadamente no padecen sismos con la magnitud que tenemos nosotros acá. Pero al menos en 4 recorridos a mí me gusta luego andar en las ciudades y tomar taxis y platicar con los taxistas. Ellos tienen un panorama que rápido ilustra a uno, ¿no? Y les decía yo, sí, "Oiga, ¿qué pasa con las viviendas?" O sea, me decía, es que aquí a la gente no le importa mucho cuidar la vivienda porque la mayoría no son de ellos, la rentan porque vienen a trabajar, es gente de otros lugares. Y decía, mira, qué interesante, ¿no? Entonces la casa sí, se va deteriorando. Y el hecho de que no tengan sismos con magnitud importante, con tanta frecuencia como nosotros, o zonas altamente sísmicas, no implica que no puedan padecer un día un sismo de una magnitud considerable que causa afectaciones muy serias, ¿sí? Y la parte que tú estás analizando del desarrollo industrial, pues es buenísimo, porque además ayuda a ilustrar en buen sentido, cuáles son esas capacidades que tiene el personal que está en las industrias para atender emergencias que se pueden presentar y cuáles son las capacidades que va a requerir la Unidad Municipal de Protección Civil para atender el tipo o la magnitud de los escenarios que se pueden presentar, que pueden estar concatenados entre distintas industrias, ¿sí? Por la cadena de suministros que tienen y que tú ya lo mencionabas. Hay tipos de industrias que manejan un volumen muy grande de agentes que pueden ser muy explosivos, ¿sí? Y pues sabemos que esos accidentes pueden ocurrir en cualquier momento, ¿no? Además de este estrés hídrico que ha presentado esa zona históricamente y que ahora con el proceso de industrialización, que si bien trae beneficios económicos, pues también eso implica satisfacer las necesidades y la disposición de agua. Nosotros sí notamos que la mayoría de los espacios no son precisamente, espacios públicos no son precisamente verdes, ¿sí? Que sí hay algunos canales en el León, en particular un arroyo muy, muy importante que está canalizado,
pero el agua es un problema en la ciudad, se nota perfectamente en las viviendas, incluso lo comentaban algunas personas, y esto está vinculado precisamente con esa demanda altísima que están teniendo que este, satisfacer todo el tiempo, y la región de lagos pues también está viéndose estresada porque están teniendo que obtener de allá el recurso hídrico que requieren para atender a estos centros urbanos de grandes proporciones. Entonces, pues sin duda tu investigación está ilustrando muy bien todas estas problemáticas, ¿sí? Yo quisiera preguntarte, y ya para ir cerrando un poco, ¿es posible generar algunas recomendaciones concisas a partir de una investigación como la que tú estás realizando para las autoridades municipales, estatales? No digo que las digas ahorita cuáles serían tus recomendaciones, pero ¿hacia dónde van a ir enfocadas esas recomendaciones que tú vas a hacer a partir de tus conclusiones? ¿Hacia protección civil, hacia las autoridades municipales, hacia la población, hacia las instituciones federales? O sea, ¿en dónde estás pensando que puede incidir los resultados de tu investigación de tesis, y que puedan ser más efectivos para hacer notable la problemática y que tú les puedas ofrecer alternativas sustentadas con tu proceso de investigación? Sí, sobre todo yo, el enfoque que le estoy dando a la investigación es para que una y ordenamiento territorial que permiten considerar estas cuestiones. Sobre todo, creo que vayan de la mano tanto la planeación con la gestión del riesgo, que trabajen juntas y en sinergia para poder eh, generar todos estos mapas y estos programas de entrenamiento real, ¿no? Acordes a todas las problemáticas que estamos planteando, que se haya una distribución más equitativa, justa, pero que también se pondere y se tomen en cuenta las necesidades que se tienen como seres humanos que tenemos como población y que también se considere la posición ante este tipo de amenazas, ¿vale? Se permitan dar ciertas recomendaciones para tratar de mitigar esta exposición y también de beneficiar o generar capacidad, pues reducir su vulnerabilidad, vaya. Creo que hacia allá es donde dirigimos este tipo, incluso las reflexiones que estamos trabajando ya ahorita con el cierre, hacia dónde les queremos enfocar ese tipo de recomendaciones, sobre todo a esto de la planeación urbana. Excelente. Pues muchas gracias, Agustín, por compartirnos todo este conocimiento, eh, esta trayectoria también de vida que nos ilustra cómo es que poco a poco va desarrollándose tu trayectoria profesional, y cómo a partir de esta circunstancia compleja que te tocó padecer a raíz del sismo del 21 de enero del 2003, pues ahora estás proyectando tu interés, tu disponibilidad para investigar temas vinculados con la prevención de riesgos, ¿sí? A un espacio que pues es distante para Colima, y que seguramente también en el futuro permitirá realizar alguna investigación paralela o similar para el estado de Colima, que está presentando un proceso de industrialización diferente, pero que lo está desarrollando poco a poco, principalmente en la zona de Manzanillo, y que en unos meses o en unos pocos años pues se volverá muy complejo y va a requerir de investigaciones tan exhaustivas, tan detalladas como las que estás realizando tú, y tan metodológica y técnicamente bien elaboradas en el marco de la investigación científica. ¿Algo que desees agregar que no te haya preguntado y que te gustaría comentar? Justo en este último que mencionabas, yo incluso yo quería estudiar aquí como caso de estudio Colima, Ujú. pero sí, mi asesora me comentaba de que no es evidente. Entonces, hacia donde esté la parte de estos riesgos antrópicos muy evidentes, creo que decidí optar por ir allá. Pero creo que precisamente a mí me ayuda
estamos viendo, sobre todo con el tema del puerto de Manzanillo, cómo se ha incrementado y cómo se ha transformado el territorio en función de ello. En el futuro se nos van a venir una serie, una gran cantidad de riesgos asociados a toda esta transformación que estamos teniendo en función de, por ejemplo, y que si bien no es un gran crecimiento industrial, porque en Colima no hemos tenido un gran desarrollo en este sentido, pero yo creo que años posteriores vamos a tener con todo esto viniendo. Sobre todo ya se están haciendo efectos, tan solo como el incremento de tráfico, incluso el incremento mismo de accidentes, de complejidad en Manzanillo, capacitar en ella, que está bastantes estudios en tema de organización y de la ciudad para poder comprender cómo se ha ido cómo se ha ido con función de todos estos cambios que ha habido y que nos permitan entender los riesgos que vamos a tener en el futuro, ¿verdad? Y poder generar medidas para antes de que se presenten estos impactos negativos, ya empezar a trabajar en ellos, ¿verdad? Entonces creo que también es interesante esta parte. Es correcto. Y no está de más, pero quienes nos dedicamos a estos temas de riesgos en espacios que están en esta transformación, pues tenemos que construir nuestras bases de datos para ir recolectando los antecedentes que nos permitan algún día hacer investigación bien sustentada con lo que ha ocurrido ya, ¿no? Estos pequeños sucesos que se van presentando. Correcto. Entonces, ahorita accidentes de tráfico, pues hay que ver con qué frecuencia, ¿no? Se están presentando, en qué zona específicamente y qué está sucediendo con estos casos. Pues muy bien, muchísimas gracias, estimadísimo Agustín. Maestro Agustín Rojas, miembro del capítulo Colima del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil. Muchas gracias por compartirnos tu experiencia y la generosidad que te caracteriza. Y sobre todo, muchas gracias a ustedes que nos brindan el favor de su atención al vernos y escucharnos. Si gustan ayudarnos a prevenir y a difundir la gestión de riesgos de desastres, por favor denle like a este programa y ayúdenos a compartirlo entre sus contactos en Facebook y WhatsApp. Gracias y nos vemos el segundo martes de septiembre con un programa más de Radio Epicentro Colima, donde contaremos con otro interesante invitado. Muy buena noche y hasta entonces. Gracias, Agustín. Saludos. Gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego.